días. Bienvenidos al seminario El futuro es creativo, en el marco de la reunión anual del BID y BID Invest. Invito al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señor Mauricio Claver Carone, a dar las palabras de apertura. Señor presidente, tiene usted la palabra. Buenos días y bienvenidos al seminario El futuro es creativo, donde hablaremos sobre la economía naranja y su impacto en la recuperación post-pandemia de América Latina y el Caribe. Quiero agradecer de manera muy especial la participación del presidente Duque, el campeón de la economía naranja. Nos sentimos honrados con su participación y sobre todo su incansable apoyo y su visión sobre este sector tan importante para nuestra región. También un agradecimiento muy especial a nuestros panelistas y a todos los participantes. Las industrias creativas en nuestra región no solo están creciendo más rápido que la economía en su conjunto, pero generan empleo que beneficia mayoritariamente a los jóvenes y a las mujeres. Incluso en los emprendimientos creativos, las mujeres tienen una mayor participación que en el resto de las empresas, un 13% más. Eso es buenas noticias. Nos encontramos en medio de un cambio enorme que apunta a los contenidos digitales como sectores de alto crecimiento. Lideran los videojuegos, con una tasa de crecimiento anual del 13.2%. En este campo, la región está creciendo a tasas más altas que aún Asia y los Estados Unidos, aunque todavía hay mucho que hacer por delante. Lo sigue el sector audiovisual, en el cual se espera que solo en América Latina y el Caribe, entre el 2020 y el 2024, duplicará el número de usuarios o contenidos en demand o por demanda del usuario, con un crecimiento del 152%. En el sector de la música, la región tiene la segunda tasa de crecimiento más rápida del mundo. Y eso es solo por nombrar algunos. Estas son todas muy buenas noticias, oportunidades claves para el crecimiento. América Latina y el Caribe debería ser un líder en la creación de contenidos a nivel global, pero aún tenemos mucho que hacer. Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, las exportaciones de servicios creativos de Brasil no alcanzan una quinta parte de lo que exporta Estados Unidos, y Argentina no está exportando ni la cuarta parte de lo que exporta España. Eso es inaceptable. A esto se suma la pandemia. Apenas comenzó, desde el BID nos asociamos con Mercosur Cultural, UNESCO, CEGIP y la OEI para hacer visible la realidad del sector y que éste no quedara fuera de las necesidades políticas de apoyo e incentivos durante la reactivación post-COVID. Los datos que obtuvimos ciertamente muestran el durísimo golpe de la pandemia en este sector. Un 52% de las empresas encuestadas dijo haber dejado de percibir el 80% de sus ingresos en los primeros meses de la pandemia. Pero también vimos indicios muy esperanzadores que muestran a este sector innovando de manera acelerada, como no lo habían hecho en muchos años anteriores. Y ahí la tremenda oportunidad. Desde el BID estamos trabajando para que los responsables de la formulación de políticas hagan de las industrias creativas y culturales una prioridad, reforzando la educación y la formación profesional, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, las facilidades de financiación y la implementación de un entorno empresarial amigable para las pymes creativas. Los creadores necesitan acceso al ecosistema entero de inversores y a los mercados internacionales. En los sectores tradicionales, como la infraestructura, el Grupo BID tiene una larga trayectoria de abrir puertas y proveer financiamiento. Pero hoy estoy convencido que debemos convertirnos en un puente entre las industrias creativas de la región y del resto del mundo. Debemos conectar a las empresas creativas y los inversores que están buscando oportunidades en nuestro hemisferio y crear instrumentos de financiamiento rápido para el sector. Queremos que América Latina y el Caribe, con su capital humano incomparable, sea líder global en la creación de productos y servicios creativos. Estamos comprometidos en ser parte de esa historia, porque creemos en el futuro de América Latina y el Caribe y creemos que es el más creativo. Les deseo un exitoso seminario y muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a usted, señor presidente Claver Carone. Ahora queremos invitar al presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, para que le dé las palabras. Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo muy especial al señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone. Mi saludo muy especial al señor ministro de Cultura de Colombia, Felipe Buitrago Restrepo. Y quiero agradecerles que empecemos este día de asamblea haciendo una importante reflexión
sobre la economía naranja y el papel que juegan las industrias creativas en la transformación de la sociedad, sobre todo en este año reconocido por la UNESCO como el año de las industrias creativas. Hace 8 años estábamos trabajando con Felipe Buitrago en el Banco Interamericano de Desarrollo para sacar adelante una publicación, La economía naranja, una oportunidad infinita. Fue en el mes de octubre del año 2013 que nosotros le compartimos al mundo el concepto de ver la economía naranja y ver las industrias creativas y culturales como uno de los motores más importantes de desarrollo. En aquel momento estábamos nosotros planteando que la economía naranja estuviera soportada por 7 Is, 7 ideas que le dieran estructura y capacidad de influenciar en la sociedad. La primera, estábamos hablando de información. La segunda, estábamos hablando de instituciones. La tercera, estábamos hablando de infraestructura. La cuarta, estábamos hablando de industria. La quinta, estábamos hablando de integración. La sexta, inclusión. Y la séptima, inspiración. Y desde ese momento, nuestro planteamiento era el de llevar esas ideas a que fueran la base para que se adoptaran políticas públicas que impulsaran las industrias culturales y creativas. Meses después, dejé mi cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo para aspirar al Senado de la República de Colombia. Y en el año 2014 estructuramos el proyecto que se conoce como la Ley Naranja. Esa ley que retoma esas 7 ideas y las lleva al plano de las políticas públicas como una especie de marco que le permite a cada una de las distintas etapas influenciar su impacto en el desarrollo. Han pasado 8 años y después de haber sacado la Ley Naranja y cuando llegamos al gobierno el 7 de agosto del 2018, nuestra idea fue materializarlas. Y yo quiero contarles a ustedes cómo lo que era una oportunidad infinita es hoy una realidad infinita. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de instituciones, a lo largo de este tiempo, hoy ya tenemos no solamente un Consejo Nacional de Economía Naranja creado por ley, presidido por el Ministerio de Cultura y que reúne a más de 8 ministerios para fijar políticas públicas y regularmente monitorear cómo se van cumpliendo los indicadores. El más importante, llevar a que el aporte de estas industrias al Producto Interno Bruto se sienta cada vez con más fuerza, genere más empleo y también abra un camino para más exportaciones. También cuando hablamos de estas instituciones podemos mencionar la Fundación Colombia Crea, que es hoy la que acompaña con recursos públicos el desarrollo de este sector. En segundo lugar, en información, creamos la cuenta satélite de cultura e industrias creativas. Ampliamos el espectro de sectores y hoy sabemos con claridad cuántos empleos generan, cuánto se exporta, dónde están las empresas y podemos hacer microfocalización. En tercer lugar, cuando hablamos de infraestructura, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo creamos las ADN, las áreas de desarrollo naranja. Hoy hay más de 22 en el país que se están desarrollando y que permiten que en nuestras ciudades estas áreas sean las que estén trayendo a la clase creativa y se conviertan en lugares para la inversión, la producción, la creación, la co-creación y que al mismo tiempo representen ingresos para las distintas ciudades de nuestro país. Cuando hablamos de industria, hay unos elementos que han sido muy poderosos. Introdujimos en las primeras leyes de crecimiento económico que para quienes trajeran capital, quienes crearan sus industrias creativas, no pagarían el impuesto de renta durante los primeros 5 años, una vez se crearan las empresas, toda vez que se generara un mínimo de puestos de trabajo y al mismo tiempo se hiciera un mínimo de inversión. Creamos los beneficios para el sector audiovisual. Nunca antes habíamos tenido beneficios tan amplios
para uno de los sectores determinantes de la economía naranja. Y eso nos permite que aún en este año en el que estamos saliendo del primer año de efectos negativos de la pandemia, tengamos ya por lo menos unas 19 producciones cinematográficas y de series en nuestro país, valiéndose de la disponibilidad de estos incentivos fiscales. Y claro, cuando hablamos también de industria, estamos hablando de la formación de talento. Hoy el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está abriendo más de 14 programas de formación en habilidades relacionadas con la economía naranja, donde estamos formando a quienes van a ser partícipes, actores y desarrolladores del sector. Es decir, ya cuando hablamos también de la I de industria, tenemos hoy el marco regulatorio más competitivo que existe en América Latina. Ahora, cuando hablamos de integración, y esto es muy importante, nosotros hemos querido que programas como Retina Latina le abran la posibilidad a que más producciones de nuestra región puedan llegar a otros mercados del mundo, pero hacerlo además con el concepto de coproducir. Al coproducir, se entiende que hay un contenido original generado desde el país donde están cada uno de los partícipes del proyecto. Y eso nos permite, claro, co-crear, coproducir, codistribuir y también coproteger. Eso nos ha llevado a que en el marco de la Comunidad Andina de Naciones y de la Alianza del Pacífico, donde hoy tenemos la presidencia pro tempore, tengamos estas herramientas para promover las industrias creativas. Pero viene un elemento también muy importante. Así como hemos hablado de esas primeras 5 Is, hay que entender que este sector debe ser un sector de inclusión. Y aquí también, gracias al marco regulatorio creado y a la iniciativa Sacúdete que ha venido liderando mi esposa María Juliana, ella con el equipo de las consejerías de juventud y las consejerías de infancia y adolescencia han llevado una metodología que en todo el territorio se está convirtiendo en infraestructura con contenidos donde se estimula el talento, la creatividad y la innovación de los jóvenes. Nunca antes habíamos visto tantos jóvenes queriendo ya abrazar, no como hobby, sino como una profesión, los sectores culturales y creativos. ¿Por qué? Porque se han afirmado las herramientas, incluyendo algo muy importante, la habilitación de becas y sistemas de compensación y subsidio para quienes quieran estudiar en las áreas de la economía naranja. Y eso me lleva al componente número 7, la inspiración. ¿Qué tenemos que seguir haciendo para inspirar? Claro, traer la inversión. 2, mostrar que hay un camino creativo que nos permite a nosotros ser reconocidos ante el mundo, pero algo que también es definitivo y es cómo el mundo reconoce el talento colombiano en estas áreas creativas. Hoy nos sentimos orgullosos cuando vemos que una película como El Olvido que Seremos, que es una coproducción colombiana con director español como Fernando Trueba y que además tiene como protagonista a Javier Cámara, uno de los más significativos actores de España. Vemos cómo esa coproducción hoy es reconocida. Eso inspira y no necesariamente está ligado al trabajo que haga el Estado, pero inspira en la medida que vemos el reconocimiento de nuestros artistas y de nuestra capacidad productiva cultural. Pero también inspira cuando vemos reconocimientos en el diseño, cuando vemos reconocimientos en la música, cuando vemos reconocimientos en el teatro, cuando vemos reconocimientos en la literatura e inclusive cuando vemos que en nuestro país, aún en medio de una pandemia, hemos sido capaces de reinventarnos para a través de la virtualidad ofrecer contenidos culturales. Pero claramente, estas 7 ideas y esta economía naranja ha sufrido mucho en el último año por cuenta de la pandemia. Y esta tiene que ser también una oportunidad para hacer un llamado. En medio de estas circunstancias sacamos adelante la ley que nosotros la llamamos Reactivarte. ¿Cómo nos reactivamos a través del arte, de la cultura y la creatividad? Gracias a ese proyecto no solamente estamos creando un patrimonio de asignación específica y que esperamos sea creciente en el tiempo, sino que al mismo tiempo le estamos aportando recursos para que estos sectores se reinventen y aprovechen las oportunidades de la cuarta revolución industrial para diseminar con más vigor sus contenidos en toda la región y en el mundo entero. Pero además haciendo una convocatoria práctica y una convocatoria necesaria que nos permita a todos nosotros
darle herramientas financieras y de cooperación técnica a quienes son los grandes creadores. Todo este recuento, que empezó hace 8 años, cuando junto con el hoy ministro de Cultura Felipe Buitrago estábamos publicando en el BID La economía naranja, una oportunidad infinita, nos lleva hoy a ver que todo lo que estaba planteado allí como una expectativa hoy es una realidad. Y queremos que América Latina y el Caribe siga siendo ese gran centro mundial de la creatividad y de la innovación a partir de la cultura. Por eso, en esta asamblea número 61 del BID, no solamente le expresamos nuestra gratitud al presidente de la institución, a Mauricio Claver Carone, por ser no solamente una persona que cree en la economía naranja, sino que la ha convertido como una parte fundamental de su agenda para el banco en los próximos 5 años. También sea esta la oportunidad para reconocer el trabajo, el esfuerzo, la motivación y el impulso que le dio a este sector el expresidente de la institución, Luis Alberto Moreno. Y también reconocer cómo fue Enrique Iglesias quien puso al banco a desplegar una capacidad de integrarse con la cultura y entender que allí había un nicho diferenciador del BID frente a otros bancos multilaterales. Hoy el mensaje para todos ustedes es que la economía naranja ya no es una expectativa, ya no es una posibilidad, hoy es una realidad. Tiene un aporte fundamental al PIB de Latinoamérica en la generación de empleo y además en la capacidad exportable. Por eso este año, 2021, cuando estaremos publicando en pocas semanas con Felipe Buitrago la segunda parte de la economía naranja, que antes se llamó una oportunidad infinita y hoy se llamará una realidad infinita, siga motivando para que todos los sectores creativos, unidos con los sectores convencionales, representen para América Latina una transición a que con las tecnologías de la cuarta revolución industrial sea Latinoamérica ese gran polo de desarrollo creativo y cultural que atraiga la inversión y que permita que nuestros contenidos, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura se proyecte ante el mundo como lo que somos. Una región donde más allá de nuestras capacidades tenemos un talento que está democratizado y es en ese talento como esperamos fortalecer el capital humano. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y todas y muchas gracias por unirse a este seminario El futuro es creativo. Hoy día es un honor para nosotros haber sido inaugurado este seminario con las palabras tanto del presidente del BID como de nuestro anfitrión, el presidente de Colombia. Pero yo quiero ir directo a nuestros 4 invitados. Tenemos 4 invitados de lujo que realmente van a mostrar desde 4 perspectivas diferentes qué es lo que está pasando con la economía naranja en la región. Lo vamos a ver desde el sector privado, el sector público, los emprendedores y los propios creadores. Y con ellos queremos ver lo que se ha dicho recién, cuál es la importancia y por qué es importante la economía naranja para la recuperación económica post-COVID. ¿Qué ha significado la aceleración de la digitalización para el sector? Y cómo puede capitalizar sobre eso en el futuro. Y por último, los 2 grandes desafíos y necesidades del sector, que son la digitalización en el sector y, por supuesto, el capital humano y el financiamiento. Me gustaría recibir ahora a Camille Selvon Abrahams. Camille, thank you so much for joining us. We are going to ask you the first question, and first of all, I would like to say that you describe yourself as a digital activist.
And you are also the co-founder of the first outsourcing animation studio in the Caribbean. And you are also the head of the animation studies in the University of Trinidad and Tobago. And also the director of Anime Caribe Film Festival. So in your perspective, what does the Caribbean ecosystem needs to thrive in this new normal, and also what has the Caribbean to offer to the world? And welcome. Now, we have nurtured this industry for over 15 years, and I think this made a big difference, and we've nurtured it in the sense that we trained over just under 300 students over the past 15 years at the University of Trinidad and Tobago in animation, recently in game design and music technology. We also have, over the past 4 years or 5 years, created local IP, local content. So therefore we have around 24 of those to put out to the world. And of course, what makes a huge difference is the fact that we did have government intervention. And that government intervention with things like being recognized, animation and digital media being recognized as a pillar in the economy. We have rebates, tax rebates and tax incentives, which we really have to offer. The game changer, however, was I do believe I would say is the IDB intervention, whereby we had the first set of grant funding to create a 25-seater hub at the University of Trinidad and Tobago. That was a game changer because what it did was put all of the elements and the things that we sort of nurtured, put it into use. So what that did, that will now put our just under 300 students to work. It will also support small and micro enterprise, which means that small businesses that may not necessarily have the funding to have the software, hardware, or access to labor, we would be able to facilitate that. We also would be able to continue training to build the skills bank, which is very much needed. So as far as the needs, I would say our needs are really to operationalize those sort of things that we put in place, and also to put the tax incentives to use at a greater level. And in that way, that is why it's important that we communicate that to Latin America and the Caribbean, so that we could do co-productions, we could work on IPs together and utilize those sort of tax incentives that are available. So one of the things we also need to do is also synchronize our pipeline so that we communicate the same way and we share our work the same way. Thank you, Camille. It is super interesting, and also, as you were mentioning, is this idea of working together, the private sector with the public sector and with the entrepreneurs at the same time. And right now, I would like to give the floor to John Nguyen. John Nguyen is a friend of us right now, and I would like to ask John. John, you founded Creative England in 2011, and you say that this Creative England is a creative investor and also create opportunities for new voices, products, and services. And one of your initiatives is the financing of these companies. And in your perspective, John, what are the lessons learned from the pandemic in terms of financing for the creative industries? And welcome. Thank you, Trinidad. It's a great pleasure to be here, a great pleasure to see my friend Felipe. And you may be interested to know that this morning I was talking with the Culture Ministry in Azerbaijan, who are developing their creative economy. I said, you must read about the orange economy. You must read about what these guys in Colombia are doing. This is becoming a worldwide initiative right across the whole creative sector. But in terms of finance, I think one of the things that comes out of the pandemic is that what we saw was that when all the formal structures of finance and social provision began to collapse, it was informal structures that took over.
It was communities and the culture and the energy of communities that proved to be able to take up the strain. And when we think even in normal times, the UN ILO estimates 60% of all global economic activity takes place in the informal sector. What we have to do, I think, is learn how to connect the formal and the informal parts of our economy much more effectively. In Creative England, we work with very small businesses, mainly micro businesses, and we say the three things that they need are money, markets, and networks. It's connecting talent to the market is the crucial area that we have to be thinking about. And if there's one lesson that comes out of the pandemic, it's that the investment that really needs to be made is the investment in human capital. You know, 7 or 8 years ago, one of the United Nations reports on the creative economy worldwide, written by Ednos dos Santos Duisenberg, the Brazilian economist, said when we look at what's going on in communities, even informal communities, the best economic interventions start not by looking at the community's needs, but by looking at its assets and capabilities. So what we know is that there is talent everywhere. The problem that we have is how we connect that talent with opportunities in the market. That's the big lesson from the pandemic for me, how we connect the informal with the formal more successfully in the future. Thank you, John. Thank you for what you're saying, because you are giving me the floor to the next question that will be for Felipe Buitrago. Buenos días, Felipe. Felipe, desde el Ministerio de Cultura, desde donde tú lideras la acción de Colombia en este sentido, tal como decía John, una de las fragilidades más grandes que se vio demostrada con la pandemia, si bien se sabía, es el tema de la informalidad, y hay otras, el acceso al financiamiento también, como hemos hablado, estas brechas digitales, tanto en la formación como en la infraestructura. Si bien el presidente Duque ha sido muy enfático en las medidas que están tomando, ¿cuál dirías tú que serían 3 cosas que a ti te gustaría como medidas públicas para llevar adelante, que son necesarias en esta recuperación post-pandemia? Muchísimas gracias, Trinidad. Es un placer estar aquí desde este espacio tan privilegiado que es las asambleas de gobernadores del BID y BID Invest, y estar aquí con amigos en un panel, con John, con Camille, con Maite. Aprovecho aquí para felicitar a Maite por la nominación de Agente Topo a los premios Oscar y le deseamos la mejor de las suertes. Trinidad, 3 grandes retos que nos ha mostrado la pandemia, que son cosas que tal vez muchos veníamos anticipando como necesidades, pero que la pandemia ha hecho absolutamente imposibles de postergar. Lo primero es que es clara la dependencia que tiene el desarrollo de la cultura de la demanda. Esto parece una verdad de perogrullo, pero en realidad durante mucho tiempo nos hemos enfocado en la política pública de impulsar la oferta, pero ¿qué pasa con la demanda en tiempos de pandemia? Se cayó de manera bastante dramática y aquí tenemos que tomar medidas interesantes. Tenemos que entender que no todos los recursos pueden ser para oferta. Tenemos que empezar a conectar a los públicos con la posibilidad de disfrutar contenidos diversos, de explorar la cultura de manera más creativa, de explorarla a través de diferentes tecnologías y mecanismos de comunicación. Ese es un primer gran reto. Segundo gran reto, también veníamos o se viene experimentando mucho con procesos de circulación. Y aquí de pronto nos hemos quedado siempre cortos en pensar en la circulación de gran escala y se ha descuidado el enorme potencial de la circulación de nicho. Es decir, esa posibilidad de, como nos decía John, de conectar aquellos talentos creativos con sus mercados naturales, con esos pequeños grupos de personas que son afines a esa expresión particular y que se necesita que haya una conexión que no es fácil de generar. Por eso tenemos que innovar en las políticas de circulación. Aquí tenemos que innovar con los espacios, con las tecnologías y por supuesto también tenemos que generar una mayor conciencia por parte de los creadores de la importancia de construir una relación con esos mercados de nicho que les dan a ellos la sostenibilidad y la proyección en el tiempo. Y el tercer gran reto que tenemos que enfrentar,
y que también es uno de estos temas que se vienen conversando, pero tal vez sobre los que es difícil actuar porque entramos al mundo de lo desconocido, es cómo hacemos para ser líderes en la generación de nuevos formatos de contenido, de nuevas disciplinas creativas. Es como si estamos parados hace 130, 140 años y pues uno no se imagina que ser cineasta pueda ser una nueva carrera cuando existe el teatro. Hoy en día está pasando algo parecido. Es difícil anticipar cuáles son las nuevas carreras, las nuevas disciplinas creativas, las nuevas formas de expresión, pero que tenemos que aprender precisamente a acompañarlas, a descubrirlas, a impulsarlas de manera temprana, de forma que no perdamos la posibilidad de ser líderes en lo que pueda ser la cinematografía del siglo XXI, las formas de expresión que nos permiten conectar además lo tradicional, así como el teatro evolucionó. ¿Cómo van a evolucionar las expresiones tradicionales, las disciplinas tradicionales en el contexto de las nuevas tecnologías? Tenemos que estar muy presentes ahí para acompañar esos procesos y no quedarnos atrás. Esos, Trinidad, son como los 3 grandes retos que tenemos en materia de innovación en política pública y que tenemos que enfrentar de manera conjunta. Yo creo que aquí ningún país tiene la verdad absoluta, aquí tenemos todos que juntarnos, compartir nuestras mejores experiencias y a partir de un trabajo mancomunado encontrar las mejores soluciones para que nuestros talentos puedan mantenerse vigentes y nuestros países puedan impulsar esa transición de economías de extracción a economías del conocimiento basadas en la cultura. Mil gracias, Felipe. La verdad es que es muy interesante, muy necesario y yo quisiera introducir ahora a nuestra última panelista. La verdad es que tenemos el privilegio y la suerte de contar con Maite Alberdi, una cineasta chilena que es la única mujer, no solamente mujer, sino que cineasta latinoamericana en este minuto corriendo en la carrera de los Oscars. Así es que, Maite, bienvenida. Yo quisiera preguntarte, ya que hemos tenido todas estas perspectivas en el panel, viendo cómo el mundo privado, cómo el mundo público apoya, ¿qué ha significado para ti, como una persona que eres una creativa, poder contar con esos fondos, poder contar con esas oportunidades, sobre todo pensando que en muchos países por la crisis, una de las cosas que primero se ve que se cortan son los fondos de cultura? ¿Qué significa en el fondo, qué ha significado para tu carrera ese apoyo tanto del mundo del sector privado, de las organizaciones o del sector público? Y por supuesto, felicitaciones, estamos muy orgullosos de tenerte y que seas la latinoamericana que nos representa en los Oscars. Muchas gracias, Trinidad, un gusto verlos a todos y escucharlos. Yo creo que el cine latinoamericano y las industrias creativas en Latinoamérica en general, para empezar a funcionar, funcionan desde los fondos públicos. Si yo tomo el caso de La Gente Topo, rompe todas las estadísticas, como que todos nos decían, bueno, una película latina independiente nunca va a quedar nominada a un Oscar, y lo logramos pensando nuevas estrategias y nuevas estrategias de financiamiento, pero para estas estrategias la base son los apoyos locales. O sea, nosotros podemos ir a tocar otras puertas como cineastas, buscar coproducciones, buscar financiamientos de privados, pero todos se suman a este barco gigante que tenemos que mover siempre y cuando los gobiernos hayan apoyado. A mí nunca me ha pasado que yo haya podido hacer una película partiendo de financiamientos privados o partiendo de financiamientos extranjeros. Por eso son los propios gobiernos y los propios ministerios de cultura los que tienen que hacer la apuesta inicial. Yo creo que esa es mi experiencia para poder hacer crecer las producciones. Y en este caso específico de La Gente Topo termina siendo una coproducción entre 5 países, pero que parte muy pequeña desde los fondos de cultura nacionales. Y lo mismo esta campaña Oscar, partió desde un apoyo de la Academia de Cine local y después se van sumando muchos socios alrededor del mundo que tenemos que seguir sumando porque no es una película de estudio hollywoodense, pero en ese sentido el apoyo del gobierno es clave para sembrar el primer paso. Muchas gracias, Maite. O sea, es un fondo semilla, el que le da un empuje a
a las industrias a esta industria como la cinematográfica que ha crecido enormemente en los últimos años en la región. And I will go back to Camille. Camille, I would like to ask you a question. Is something like similar with the case of Maite, because she had been working with a Just Women team, leading team, and in your case, you are also working in a field that is male dominated. And how do you really break this gender disparity in the industry? Okay, so first of all, we need to understand that I got into this industry in 2001, so you're talking about 20 years ago. So 20 years ago, it was even more lonely because I was often, the only female in the room. Returning to Trinidad from my studies in London, I do believe that just my activism through my organization, Anime Carib Festival, attracted a lot of women. Because I was the lead in that organization, so organically we attracted a lot of women in the company. However, and at some point it was like 100% female. Now, what we did was deliberately kind of stepped out of that to encourage more men, because we don't want that to be. We've become a sexist organization also. We have to do the same thing. So we deliberately went out, and now of course, there's a little bit of parity there. Now, however, when it comes to the academic side of things, what we noticed, at least I noticed in the first 3 years of the program at the university, we had a 15% intake of females compared to an 85% intake of men. Mm-hmm. And that went on for the first 10 years. So we decided to kind of really go into the community, really partner with organizations. So for instance, we partnered with Microsoft with their Girls in ICT program, and we would go out to communities and speak to young women and encourage them. Now, what I would say is that over the last, I would say 5 years, we've seen those numbers change to sometimes around 45% female to 55% male. So we've seen that impact. And what that did was really impacted the industry in a very good way, because now we have women in production, we have women in technology, we have women in animation, and even women in management when it comes to the production space. So that was really good. But I just want to finally say that 20 years ago, when I walked into that space, I was the only woman, but I was also the only Black person in that space. I was also the only Caribbean person in that space with this funny accent that you're hearing now. So there were a lot of things that we've been through that bring us here today. And I think we've come a long way, but it's very, very important that organizations understand that gender parity will bring so much good to your organization. It is a win-win, and everybody needs to understand that. Thank you, Camille. And as we see, we need more women in the sector, and we need more women in technology and in this kind of sectors. And I would like to go to ahora Felipe. Felipe, me gustaría saber. Está muy claro, son muy claros los números de cómo estas industrias crecen más rápido, la evidencia de que es interesante invertir en ello es contundente. ¿Qué falta para que los gobiernos realmente lo pongan al centro de sus estructuras de desarrollo? Bueno, Trinidad, esa pregunta es muy relevante. Colombia ha hecho una gran apuesta. El presidente Iván Duque puso a la cultura como un elemento transversal en su Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, no solamente porque por primera vez tenemos un gran capítulo dedicado a la cultura, con 2 líneas, una enfocada en la diversidad cultural y en el fomento regional de la capacidad de expresarnos desde lo tradicional, otra muy enfocada en el desarrollo de las oportunidades alrededor de la cultura, pero también es un elemento transversal que está en un campo
con progreso, está en la inclusión de las personas con discapacidad, está como un elemento transversal en las agendas regionales y en las agendas de los grupos étnicos, así como está en la agenda de transformación digital. En fin, eso pareciera ser imposible, pero en realidad es muy fácil cuando uno entiende que la cultura, así como cuando vemos las políticas de medio ambiente, son algo transversal. Y para eso te voy a poner un ejemplo, y aprovechando que estamos en Barranquilla, aquí en La Arenosa, en esta hermosísima ciudad que ha visto tanto cambio y tanto progreso en las últimas 2 décadas, pues vamos a lanzar una chiva. El próximo año, Colombia será, como parte de su proceso, cada 3 años, Nacional de Artistas, el número 46. Pero en esta ocasión vamos a hacer algo muy innovador, disruptivo si se quiere, y vamos a transversalizarlo. ¿Y eso qué significa? No es que vayamos a abandonar el arte contemporáneo como elemento central, todo lo contrario. Vamos a darle al arte contemporáneo la posibilidad de aglutinar todo el país alrededor de su forma de expresión y su capacidad de hacernos reflexionar. Lo vamos a hacer. Tradicionalmente el Salón Nacional de Artistas se realiza en una ciudad. Esta vez lo vamos a realizar alrededor del río Magdalena. Una oportunidad precisamente de generar conciencia y de recorrer el río desde San Agustín, pasando por Neiva, por Honda, La Dorada, por Barrancabermeja, por Monpós y llegar finalmente a Cartagena y Barranquilla, precisamente para que a través del arte recuperemos la conciencia y la importancia del río. And now I would like to go back to Maite. Maite, ya para cerrar, creemos que hay algo que nos impresiona mucho de tu película y es el tema, que es el tema de los adultos mayores, que son los que más han sufrido con la pandemia. Es casi, me imagino que fue fortuito, no era el tema que estabas pensando que fuera a coincidir con esta pandemia, pero ¿cómo ves el cine ¿cómo ha sido tu experiencia ver el cine como un instrumento que pone sobre la agenda pública un tema tan relevante? El rol del cine, que es quizás distinto al de la política, o se complementan en la visibilidad en el micromundo de lo que pasa con las políticas públicas y con los estados sociales en general. Y creo que el Agente Topo, claro, era una película universal cuando la terminamos, porque todos nos conectamos con el tema de la tercera edad, pero este año pasó a ser contingente. Y empezamos a ver el tema de las residencias de ancianos y de los adultos mayores en las agendas públicas y en discusiones que antes no teníamos socialmente ni políticamente, y la película ha ayudado y ha invitado a sentarse a reflexionar en las casas sobre el tema y a pensar qué tipo de vínculos estamos haciendo especialmente con las instituciones y con las instituciones de personas que tienen dependencias en general. Yo creo que pasa también con las personas con discapacidad en Chile y en América Latina, que ante la discapacidad se aíslan en lugares especiales y no establecemos vínculos culturales y sociales con esas personas, y acá con la tercera edad pasa lo mismo. O sea, en la película vemos un grupo abandonado que quiere estar conectado con sus familias, que quiere estar conectado con la cultura y la sociedad, y esos puentes no se establecen. Y también he pensado mucho que si uno viera la película y no supiera que la película se filmó antes de la pandemia, yo podría decir perfectamente que la filmamos el 2020 y quizás sería parecida. A mí la directora del hogar me decía, bueno, yo tuve que cerrar las puertas del hogar durante la pandemia, pero las puertas de este lugar estaban cerradas hace mucho tiempo, porque ya había una pandemia de la soledad aquí, y yo estaba haciendo funerales sin familiares y nadie visitaba a los adultos mayores en este lugar. Entonces, claro, el confinamiento obligó a cerrar las puertas, pero esas personas ya estaban aisladas y abandonadas antes de tener que cerrar las puertas por el confinamiento. Cierre este seminario, nos quedamos con gusto a poco, siempre con grandes personalidades. Muchas gracias a Camille, a John, a Felipe y por supuesto a Maite. Y Maite, te deseamos, bueno, toda la suerte en la alfombra roja. Muchísimas gracias y sigan acompañándonos. Gracias.